que Él es nuestro gozo, que Él es nuestro amado, que confiamos en su gran amor y que Él es el que transforma y cambia nuestras vidas. Esa es la verdad y el principio bíblico más grande que nosotros debemos de tener siempre en nuestro corazón y en nuestra mente. Parece que esta tarde todas las alabanzas estaban encaminadas a engrandecer a nuestro Dios. Y cuando nosotros podemos vislumbrar la grandeza de ese Dios, mis amados hermanos, de verdad, si su corazón no se conmueve, de verdad ya no creo que haya nada que lo conmueva en esta vida. El mundo está en situaciones difíciles. Nosotros estamos muy bien aquí, gracias a Dios. Pero allá lejos, por el Medio Oriente, hay muchos que están en una situación difícil. Y ayer miraba un video yo de un barrio de Israel. Y la gente estaba celebrando el Chávez que ellos dicen, o el fin de semana, el sábado, el Sabbat. Hermanos, comiendo todos juntos en la calle, bailando, alabando a su Dios, que es nuestro mismo Dios. Y de repente les avisan que hay un misil que viene para donde ellos. Y toda la gente empieza a caminar, dejan su comida, las tiendas abiertas y todo el mundo empieza a caminar, pero como que van caminando para una celebración o qué sé yo, paso por paso, viéndose, platicando, riéndose. La cantidad de gente, nadie corre, nadie se desespera, nadie se aferra a correr o a agarrar una cosa para llevársela. Todo el mundo tranquilo para el refugio. Y le decía yo al hijo, ¿será que si nos avisan a nosotros algo así, nosotros nos vamos a caminar así de tranquilos y así de despacio y con esa paz y esa tranquilidad? No sé si es fe o es la costumbre que ya tienen de que esa ha sido toda su vida, de vivir en esa situación. Y quizá nosotros como no estamos acostumbrados a eso, así que solo mi Señor lo sabe. Pero de verdad que debemos de orar, mis amados hermanos, por las situaciones que está pasando en el mundo. De alguna u otra manera nosotros sabemos que nos van a afectar, que ya nos están afectando. Ya los que tienen que llenar el carro de gasolina ya saben que tienen que poner un poquito más. Los que vamos al supermercado a comprar sabemos que debemos de traer o vamos a traer menos bolsas, pero vamos a sacar más dinero. Así que a todos de alguna manera nos afecta. El hecho de que nosotros estemos aquí muy tranquilos y esto de alguna manera nos va a afectar. Oremos por estas situaciones. Ahí donde está mi amado hermano, incline su rostro y dígale como lo dijo ahorita cantando: Señor, gracias por la obra que has hecho en mi vida. Gracias porque de verdad, oh Dios, cuando cantaba esto pensé en un momentito, Señor, si tú no me hubieras encontrado, si yo no te hubiera conocido, ¿qué sería de mí? No hay manera, no hay forma de pagar lo que Cristo hizo en esa cruz por nosotros. Pero la única forma que tenemos que tener son corazones agradecidos y sinceros delante de Él y tratar de vivir una vida sin ambajes, sin mentiras, sin falsedades, sin engaños, sin apariencias, porque ya Cristo nos libertó de todas esas cosas, aparte de la inmensa salvación que nos dio del pecado. Somos libres en Cristo, no para seguir pecando, sino para vivir una vida entregada y confiada a Él.
Señor, gracias porque aquí hay un remanente, un pueblo que de verdad te alaba y te adora de corazón. Un pueblo que cuando levanta sus manos es con sinceridad de corazón, Señor. Un pueblo que tiene sus situaciones, sus necesidades, sus problemas, sus inquietudes, sus deseos, Señor, pero que ha aprendido a descansar y a confiar en ti. Gracias, Señor, por este momento tan precioso que nos permites de alabarte, de adorarte y recordar quién tú eres. Gracias, Señor, por este tiempo en que juntos, como tus hijos y como familia, podemos levantar nuestras manos hacia ti y exaltar y engrandecer tu nombre. Ayúdanos, Señor, a mantenernos siempre firmes en este caminar, aún pese a todas las circunstancias que puedan llegar a nuestra vida. Te adoramos, Señor, te bendecimos. Háblanos a través de tu palabra, edifícanos, ayúdanos, sosténnos, manténnos ahí en el hueco de tu mano, bajo tus alas, porque tú eres nuestro refugio, nuestro amparo, nuestra fortaleza y no tenemos a dónde ir más que a ti, Señor. Momentos difíciles y también en momentos de alegría queremos disfrutarlo y pasarlos contigo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, yo creo que todos nosotros tenemos momentos difíciles en la vida, momentos en que tenemos que de verdad respirar profundo y decirle, Señor, ayúdame. Esta semana no fue nada fácil. Creo que todos supieron, mi hija pues tuvo que ir de emergencia al hospital, tuvo 3 días en cuidados intensivos y salió, gracias a Dios y gracias a sus oraciones. Me llamó y me dijo, mami, yo sé que ustedes han estado orando por mí, así que dale gracias a tu iglesia y a tu congregación, que aquí voy para mi casa y voy fortalecida en el Señor. Y al mismo tiempo, pues me llaman de Honduras, una sobrina que la habían operado el viernes anterior, salió de cuidados intensivos, estaba recuperándose, ya estaba en su cuarto y de repente el día martes se quejó que dolía la cabeza. Llamaron a la enfermera, tenía la presión altísima, llamaron al doctor y inmediatamente otra vez a cirugía para una operación del cerebro. Y la hermana de ella y su hija me llamaron y las pobres estaban desconsoladas porque su situación económica no es muy buena. Habían puesto a su mamá en una clínica privada porque eso había venido sucediendo desde días atrás y no había forma de que los hospitales del gobierno atendieran o dieran un buen medicamento. Pero gracias a Dios pudimos orar con ella, pudimos levantarle el ánimo, darle fuerza y decirles que la vida de ella está en las manos del Señor y la situación económica también está en manos del Señor. De alguna manera Dios va a proveer. Así que ayúdenme a orar por eso. Todavía está ella en cuidados intensivos, en una situación que no es la mejor o la más adecuada que los médicos puedan decir, pero ahí estamos, orando y confiando en el Señor. El mensaje de ahora, mis amados hermanos, es un mensaje muy precioso, como toda la palabra de Dios. Y vamos a buscar en la carta a los Romanos, el capítulo 6. Recuerden que hemos estado hablando, dije que iba a estar en estos días hablando sobre un tema, precisamente un tema maravilloso, que es la esencia del caminar y del vivir cristiano. Y el tema general del que estamos hablando es viviendo bajo la gracia. En la semana pasada hacíamos la introducción y el tema de la semana pasada era, o el subtema podríamos decir, era entendiendo la gracia de Dios.
pues ahora vamos a hablar de un tema más general, la gracia que nos salva, la gracia que nos transforma, que cambia nuestra manera de vivir. Creo que la hermana Teresa hizo alguna alusión a esto cuando estaba orando acá al frente. Y nuestro título para ahora del mensaje, si quiere ponerle ese y si no, pues póngale el que usted quiera, no más bonito, es viviendo en la justicia de Dios. Ya tenemos Romanos capítulo 6. Amén, gloria a Dios. Si puede ponerse de pie para reverencia de la palabra, si no, pues quédese ahí sentado, no hay problema. Lo importante es la reverencia del corazón. Y vamos a leer del verso 10, hasta el 18. ¿Estamos listos? Okay, la palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos, ¿a qué? Al pecado, pero vivos. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los que, de entre los muertos, y porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? No sabéis. Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y vamos a leer este último. Y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Ahí tenemos el título que decía yo, viviendo en la justicia del Señor. Para los que no estaban el domingo pasado y para los que no nos escuchan, iniciamos estos mensajes hablando sobre entendiendo la gracia de Dios. Y para los que no estábamos, vamos a mencionar unos 3 o 4 puntos que tratamos el domingo anterior. Y uno de ellos es que la gracia es un don de Dios, que le pertenece a Dios. Ahí nada tenemos nosotros que hacer, que está en el corazón de Dios y que se manifiesta en misericordia y en amor, en sustentar, sostener y alimentar la creación, pero sobre todo a sus hijos, en amor y en misericordia. Hablábamos también de que esta gracia se nos da por amor, simple y sencillamente por amor, pero que se recibe por fe. Y que la fe viene por oír palabra y palabra de Dios. Cuando escuchamos la palabra de Dios, decíamos el domingo pasado, reaccionamos de 2 maneras. La aceptamos como verdad o la rechazamos. Si la aceptamos como verdad y luego decidimos
vivir conforme a ella, como ella lo establece y como ella lo manda, entonces nosotros hemos dado un pasito más allá de lo que es simplemente creer. Y hemos realmente agarrado, tomado, hecho nuestro el regalo de la gracia de Dios por fe. Porque la fe incluye conocer e incluye creer, pero va más allá. Es más intensa, es más amplia, es más profunda. Y significa, ya no solo que creo algo que se me ha dicho, ya no solo creo que eso es verdad, sino me adueño de esa verdad. Personalmente la hago mía. Confío en esa verdad, descanso en esa verdad y entonces empiezo a vivir conforme a esa verdad. En ese caso ya estamos, como decíamos, en la fe, que es la que salva, que transforma, que cambia y que nos lleva al cielo. Dijimos también que la fe no solo salva, sino que transforma, cambia, fortalece y sostiene nuestra manera de vivir. Es decir, Dios me salvó, pero yo no voy a seguir la senda de Dios con mis propias fuerzas. La vida cristiana no se vive con nuestras propias fuerzas. Es la misma gracia de Dios la que nos sostiene y la fortalece para caminar día a día con el Señor. También hablábamos de que aquí no hay nada que nosotros podamos hacer. Ya lo hizo el Señor por nosotros. Que la decisión es de nosotros, a tomarla y eso. Pues mis amados hermanos, como decíamos, nuestro tema para ahora es viviendo en la justicia de Dios. Y como podemos leer, por favor, háganme el favor, si pues, que mantienen abierta su porción que leímos, les voy a agradecer. Nuestro primer punto para esta tarde es la gracia salva, cambia, transforma y sostiene nuestra manera de vivir. Y lo primero que vamos a tratar es cómo lo hace. La gracia cambia primero nuestra posición delante de Dios. Nos da una nueva identidad y a partir de esa nueva identidad transforma nuestras vidas. Si pueden, vamos a leer de nuevo el pasaje de Mateo 6:14, búsquelo por ahí. Todos entendemos que somos pecadores y que siendo pecadores estamos separados de la gracia de Dios. Que estamos bajo condenación y que lo que merecemos es juicio, es castigo. Pero entendemos que Dios nos da un regalo de vida eterna en Cristo Jesús. Y lo que vamos a hablar ahora es cómo Dios nos da ese regalo. Como dije, primero nos salva, primero nos cambia de posición delante de Él, nos da una nueva identidad y luego entonces nos transforma, nos sustenta, nos fortalece para que cambiemos nuestra forma de vivir y recibamos la bendición de su multiforme gracia. Cuando digo multiforme gracia, me estoy refiriendo a algo, la palabra multiforme se refiere a algo que tiene varios colores, que tiene brillo, que se manifiesta de diferentes maneras. Y la palabra dice multiforme gracia de Dios. Es decir, que se manifiesta de tantas maneras y de tantas formas la gracia de Dios en la vida del creyente que podríamos decir que lo cubre todo.
que cubre absolutamente toda nuestra vida. Y vamos a leer de nuevo el 6 y vamos a leer el 14 y el 15. Alguien que lo tenga rápido. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros, vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién lo puede leer otra vez? ¿O alguien que lo tenga? Romanos 6, 14, 15. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Gracias, mi hermano. Ya no vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia. Vivir bajo la gracia no es una licencia ni una autorización para vivir en pecado. Tampoco es que el pecado se desapareció así, de la noche a la mañana, de nuestras vidas y que ya no va a venir a nuestras vidas. Cuando decimos que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, el apóstol lo que quiere decirnos es que nosotros podemos vivir en libertad del pecado por la gracia en Cristo Jesús. Los dos pasajes que habíamos leído antes y que la hermana leyó no significan esto. Significa, mis amados hermanos, que el pecado ya no es nuestro Señor, ya no es nuestro amo, ya no nos controla, ya no nos rige, ya no nos domina, ya no nos maneja. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios ha cambiado nuestra posición delante de Dios y nos ha dado una nueva identidad. Ya no somos pecadores bajo condenación. Ahora somos pecadores, pero pecadores limpios y lavados por la sangre preciosa de Cristo. Ahora somos hijos de Dios, ciudadanos del cielo, que caminamos en la libertad del pecado, no por nuestra propia fuerza, sino por el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros y que nos permite y nos da la fuerza para decirle no o para resistir al pecado. Como decía por ahí el apóstol, hay que resistir al pecado porque si lo resistimos, ¿qué va a suceder? El diablo, junto con el pecado y con todo lo que quiera traer frente a nosotros, va a huir. Así que esa es la esencia. Dios, por su gracia, nos cambia de posición, nos justifica. En Romanos 8:1 dice que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Esto es aquellos que viven conforme el Espíritu y no conforme la carne. ¿Por qué? Porque cuando Dios cambia nuestra posición y ahora yo soy una hija de Dios y soy una pecadora justificada, para mí ya no hay condenación. Pero ha venido un cambio de vida. Ya no camino en mis deseos, ya no camino en mis anhelos, ya no camino en lo que yo quiero, ya no camino en lo que me gusta, en lo que me satisface, en lo que me da valor. Ahora camino en lo que soy en Cristo Jesús. Y ahora podemos entender un poquito mejor aquellas palabras de Pablo cuando Pablo decía
Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Porque muchas veces repetimos estas palabras, pero no las entendemos. Usted y yo, mi amado, somos hijos de Dios. Somos pecadores justificados. Nuestra posición delante de Dios es diferente a aquella que teníamos antes de venir a ser hijos de Dios. Ahora Dios, a través de su gracia, empieza a cambiar nuestras vidas. Es a partir de ahí, en el momentito en que yo soy hija de Dios y que soy pecadora justificada por la sangre de Cristo, que mi vida empieza a ser transformada por la gracia del Señor. Y cambiada. Alguien que busque rapidito Tito, capítulo 2. Capítulo 2, verso 11, y vamos a leer hasta el 13. Tito 2, 11, 13. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Gracias, mi hermano. ¿Se dan cuenta? La gracia no solo salva. Ahí está la multiforme gracia de Dios, que no solo salva, sino que nos transforma. ¿Escuchamos bien el pasaje? Dice que la gracia fue manifestada para todos los hombres, así que no hay ninguna persona en el mundo sobre la faz de la tierra que tenga excusa. Esa gracia es para todos, está ahí. Lo que tenemos que hacer es, por fe, recibirla. ¿Y qué hace la gracia? Nos enseña. ¿Y nos enseña a qué? Según el pasaje que leyó el hermano, a renunciar a la impiedad. ¿Qué otra cosa nos enseña? A vivir sobriamente, dejando a un lado todos nuestros deseos y nuestras relaciones con el mundo y Raimundo. Nos enseña a vivir honestamente, nos enseña a vivir piadosamente. ¿Y para qué? ¿Para que Dios esté contento? Claro, para que Dios esté contento. Pero antes de eso, ¿para qué? Para que usted y yo podamos aguardar la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el deseo de Dios. Ese es el deseo del amor de Dios en la vida de cada uno de nosotros. No es torturarnos, no es dominarnos, no es que te sientes ahí, haz lo que yo digo que tienes que hacer. No es eso, mis amados hermanos. Porque cuando la gracia de Dios ha transformado mi posición y empieza mi transformación, estas cosas surgen de una manera natural. Es para bien de nosotros. Es para que cuando usted y yo cerremos estos ojitos y partamos de esta tierra, tengamos la esperanza de que estaremos un día con Él y que le veremos cara a cara y que ahí será manifestada esa gracia de Dios en nosotros. Nuestro segundo punto, la gracia produce servicio de obediencia. Cuando Dios empieza a cambiar nuestras vidas y empezamos a caminar en el Espíritu y ya no en la carne,
nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestros deseos, nuestras forma de ver las cosas empieza a cambiar. Y una de las cosas que cambia es el servicio cristiano. Y servimos con gozo, no por obligación. Servimos por obediencia a aquel que por obediencia murió por nosotros. Y el servicio cristiano y el ministerio cristiano no puede ser una carga para ningún verdadero creyente. ¿Por qué? Porque se convierte en una respuesta de fe a aquel que lo sacó de las tinieblas a la luz. Y qué maravilloso, mi amado hermano, que el Señor nos trae a su comunidad de fe. Aquí es donde usted y yo, sin temores a que me juzguen, a que me vean mal, a que me rechacen, vamos a manifestar lo que realmente somos. Y aquí aprendemos a vivir esa gracia. ¿Para qué? Para que esa gracia fluya y se manifieste en toda nuestra vida. Que se extienda ese servicio de gratitud a nuestra familia, en nuestros trabajos, con nuestros vecindarios, con nuestros amigos. Y es allí donde nosotros podemos entender que hemos sido llamados a hacer ¿qué? A ser luz del mundo, a ser sal de la tierra. Cuando usted pueda vivir en esa gracia de Dios, que nos dice en primer lugar que demos gracias por esta maravillosa salvación que nos ha dado. En segundo lugar, en Primera de Tesalonicenses 5:18, dice que demos gracias por todo, porque esa es la voluntad de Dios para nosotros. En Colosenses 3:17 dice la palabra que todo lo que hagamos, ya sea de hecho o de palabra, lo hagamos como para el Señor, dando gracias a Dios por Cristo y en todo. No es solo en la iglesia, aquí nació, aquí fluye ese amor. Aquí aprendí a crecer en mis debilidades, en mis errores, en mis faltas, para que yo después pueda, esa luz de Dios y esa gracia de Dios pueda manifestarse en todo lo que yo hago, lo que digo y a donde quiera que yo vaya. Vivamos, mis amados hermanos, en esa gratitud. Vivamos en esa. Y no es porque me miren bien o por quedar bien, es porque ya tengo esa gracia en mí y la reflejo en otros. Vivamos de esa manera, hermano. No importa que lo miren mal, no importa que de alguna manera o en algún momentito lo rechacen. No malquiera a nadie, no se vaya de la iglesia porque no le hablen o porque no le llamen. No maltrate a su esposo, a su hijo, por X cosa. Mi amado hermano, ponga ese amor de Dios, esa gracia de Dios en todo. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y no, yo no le voy a decir que es fácil, ya lo dije y lo voy a repetir a lo largo de esto. La vida cristiana no se vive con nuestro esfuerzo. No es fácil cuando nos miran mal, no es fácil cuando nos desprecian, no es fácil cuando nos tratan mal así directamente en la cara. Y uno agachar la cabeza, respirar profundo, sonreír y responder con una palabra de aliento y de amor. Cuando servimos porque nos miren, cuando servimos por llamar la atención, cuando servimos por nuestros propios intereses, cuando servimos
para que nos reconozcan. ¿Sabe qué sucede? Nos cansamos, nos agotamos, nos agobiamos, nos estresamos. ¿Por qué? Porque no todo mundo va a responder de esa manera. Entonces, cuando otro no nos responde así, nos sentimos mal. Pero cuando servimos por la gracia de Dios en nuestros trabajos, sin escondernos del jefe, sin tratar de marcar un reloj que no es el tiempo que debe de marcarse, cuando tratamos hacia los compañeros del trabajo, cuando tratamos hacia a nuestros esposos, a nuestros hijos y a nuestros amigos, ¿sabe qué? Hay paz, hay gozo, hay descanso. ¿Por qué? Porque estamos haciendo lo que Dios nos está mandando hacer. Estamos en obediencia. Nuestro tercer punto, la gracia de Dios levanta al cristiano que se arrepiente. Mi amado hermano, nosotros tenemos un Dios santo. El pastor predicaba, creo, en estos días, creo que fue el viernes, yo estaba oyendo el mensaje, que hay una manera nomás de cómo nosotros podemos ver a Dios. ¿Cuál es? La santidad. Sed santos porque yo soy santos. Sin santidad, nadie verá a Dios. No nos equivoquemos. La gracia no aprueba el pecado. Pero una cosa sí podemos decir en el nombre del Señor y con la autoridad de su palabra, y es el hecho de que la gracia jamás va a abandonar a un pecador arrepentido. Lo va a sostener, lo va a levantar y lo va a restaurar. Eso sí puede estar seguro. Que aunque no apruebe el pecado, nunca va a dejar a un pecador arrepentido en el suelo. Tenemos un Padre maravilloso, un Padre que es todo amor, toda misericordia, toda bondad, todo. Ahorita se lo decíamos. Tú eres mi amado, tú eres mi todo, tú eres mi gozo. Ese es el Padre que tenemos. Y en Lucas 15:20 tenemos la historia del hijo pródigo. ¿Qué dice la historia del hijo pródigo? Que el padre, cuando lo vio venir de lejos, se movió ¿a qué? A misericordia. Y no le reclamó, no le dijo, te malgastaste todo, te lo di, te botaste, como hacemos nosotros a veces, mira, te lo dije, no hicieras eso, pero no me hiciste caso, te fuiste. Lo abrazó, lo vistió de nuevo, le puso su anillo y hizo fiesta. Así que esa es la gracia de Dios. Búsqueme a alguien rápido, Primera de Juan, capítulo 1, 8 y 9. Amén. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gracias, mi hermana. ¿Estamos? No hay que andar diciendo que no pecamos. Y así siempre les he dicho que a veces cuando alguna hermana viene a orar y dice, Señor, perdóname por si he pecado. Por si he pecado y acababa de pegarle la gritada al esposo o al hijo. O acaba de tirar algo por ahí por su casa. Somos pecadores, mis amados hermanos. Y precisamente estamos hablando de estos temas porque son interesantes. Saben que la gracia, el pecado, impulsa al hombre a esconderse o a esconder el pecado. Esa es la ley. Y esa es herencia desde el Edén. Aquí hemos hablado de la otra herencia que tenemos, que es de las excusas, ¿verdad? La mujer que tú me diste, la serpiente eras tú y me engañó, y el hombre dijo, la mujer que tú me diste. Todo el mundo busca una excusa. Pues aquí tenemos otra herencia del Edén. ¿Qué sucedió cuando Adán y Eva pecaron?
y se dieron cuenta que habían pecado. ¿Qué hicieron? Se escondieron, igual que nosotros, porque tenían miedo y también es lógico, no vamos a decir que no. Cuando un niño un hijo de ustedes hace una cosa que no es la correcta, ¿les da miedo, jóvenes, o no les da miedo que papá se dé cuenta? Yo creo que sí, ¿verdad? A nosotros los adultos, incluso cuando hacemos algo que no es correcto, nos da miedo que otros se den cuenta. Y tratamos de escondernos o de esconderlo. Esa es la tendencia del pecado hacia nosotros. Pero ¿sabe qué? Vamos a dar gracias a Dios. Porque la gracia nos impulsa a arrepentirnos, a confesar el pecado, para buscar restauración. Así que la gracia de Dios, ahí está otra forma en que influye o maneja nuestras vidas. Si usted está en la gracia, mi amado hermano, no se esconda, no huya, no se torture con culpa ni se maltrate. Ay, es que hice mal, ay, es que me va a pegar mi papá, ay, es que hoy Dios me va a botar hoy, si es cierto que si me muero me voy. No se torture, no se eche la culpa, no se esconda. No, ¿sabe qué haga? Corra a Cristo. ¿Por qué? Porque en Cristo hay siempre, siempre perdón y restauración. Ese es el amor y esa es la gracia de Dios. La gracia no minimiza el pecado. La gracia lo que hace es hacer grande el amor y la misericordia de Dios. Para que usted cuando peque, cuando falle, no se esconda y no huya, sino que se arrepienta. Porque un pecador arrepentido, Dios no lo va a despreciar jamás. Y el deseo de Dios es que todos nos mantengamos firmes en Él, que no fallemos. Pero si llegamos a fallar, ya sabe, corra a Jesucristo. No se esconda. Si pecó, corra a su papá. Dígale, si hizo algo contra su papá, corra a su papá y dígaselo, hijo. Papi, yo quiero hablar contigo y cometí este error, pero estoy arrepentido. Y usted como papá no lo vaya a agarrar y lo vaya a barrer el piso con él, ¿verdad? Trate en la gracia de Dios de perdonarlo, de ayudarlo, de guiarlo, de corregirlo. Igual con todas nuestras cosas. Si somos jefes en el trabajo y alguien nos falló y nos hizo una cosa, dice que el amor echa fuera todo temor y que el amor lo cubre todo. No hay mejor cosa que resolver las cosas en la gracia, en el amor de Dios, antes de buscar cualquier otro tipo de enfrentamiento. Nuestro Señor Jesús, en Juan 8:11, cuando estaba con la mujer pecadora, que todos querían tirarle piedras, ¿verdad? Y llegó el Señor y le dijo, el que esté libre de culpa, que tire la primera piedra. Y dicen algunos que el Señor se escribió, dice la palabra, se sentó y se agachó a escribir en la arena. Y sabe que me molesta cuando algunos por ahí por YouTube dicen que ellos ya saben que era lo que el Señor estaba escribiendo ahí, cuando nadie, la palabra no lo dice, pero ellos sí ya saben. El asunto es que cuando la mujer, el Señor levanta la vista y ¿dónde están los que te acusaban? No había ninguno. ¿Qué le dijo el Señor a la mujer? Vete, yo no te condeno, vete, pero no peques más. Si cometemos un pecado, vamos, corramos a Dios, lloremos, doblemos de rodillas, no tengamos temor. El temor más grande que nosotros podemos tener cuando pecamos, ¿saben cuál es? Es de no venir delante de Dios y confesar. Ese debería de ser el miedo más grande, porque ahí sí tenemos problemas y vamos a tener problemas serios. El pecado, mis amados hermanos, en Hebreos hay un pasaje que a veces lo mencionamos mucho, que dice que vengamos confiadamente al trono de la gracia para encontrar misericordia y oportuno socorro. Cuando peque, cuando falle, cuando tengo así como cuando tenemos una necesidad, ¿a dónde vamos? ¿A dónde viene usted cuando tiene una necesidad? Tiene un hijo enfermo.
no puede pagar un bill, ¿a dónde viene? A doblar rodillas delante de Dios. Mira, Señor, ayúdame, please, haz que me den unas horitas más extras en el trabajo para poder pagar este bill. Bueno, pues cuando peque hagamos lo mismo. Vengamos delante de Dios. Aquí estoy, Señor. Fallé y te fallé de corazón. Y en ese sentido, no solo como para nosotros, sino que también debemos de hacer lo mismo con otros. Si alguien le falla a usted, haga lo mismo que quiere que le haga Dios a usted, porque esa es parte de la gracia del Señor. Porque a veces nosotros queremos recibir las cosas buenas, pero no queremos darlas. Y en ese sentido, la iglesia, el cuerpo de Dios, se debe de convertir no en un lugar donde se condene a las personas, se debe de convertir en un lugar donde haya restauración y donde la gracia de Dios fluya. Y el otro punto es, mis amados hermanos, la gracia sostiene en tiempos de debilidad. ¿Sabe que uno de los errores más grandes que cometemos nosotros los seres humanos es que nosotros maximizamos nuestra fuerza, nuestra voluntad y minimizamos el pecado? Uno de los errores más grandes y una de las cosas más grandes por las que el hombre no puede dejar de pecar es porque realmente ve al pecado como una cosa que no tiene pecado más ahí, no me va a llegar a mí, no tiene fuerza. Pero ¿sabe qué, mi amado hermano? El pecado tiene un poder grandísimo sobre la vida del ser humano. La gloria y la gracia de Dios es grande, pero solamente con la gracia de Dios es que nosotros podemos vencer el pecado, y el Señor lo sabía. Por eso fue que cuando se fue nos dejó un consolador, nos dejó un ayudador, nos dejó un guía y algo que nos dé fuerza para poder nosotros resistir al pecado. La vida cristiana no se vive con nuestros propios esfuerzos. ¿Se ha dado cuenta usted o ha tenido usted algún amigo o algún pariente que ha tenido alguna dependencia, alguna adicción, alguna sustancia? Y que cuando uno a veces viene y da un consejo, ¿qué es lo que dice? No, yo puedo. No es cierto. No, yo puedo. Esto no me va a dominar a mí. Mi fuerza de voluntad es grande. ¿Qué está haciendo? Poniendo su fuerza de voluntad enfrente. Y qué triste cuando día a día lo vemos caer en la misma situación. Y qué triste cuando hemos visto morir a muchos de nuestros familiares y a muchos de nuestros amigos como una basura y un desperdicio humano, porque no es su fuerza de voluntad la que podía con aquello. La palabra dice que separados de Dios, nada podemos hacer. Dios no espera que nosotros seamos fuertes. Dios se fortalece en nuestras debilidades. En 2 Corintios 12:9 hay una expresión que a nosotros nos gusta mencionarla mucho. ¿Y cuál es? Cuando Pablo viene delante del Señor y le dice que le quite algo que él tenía, que Pablo menciona que es un aguijón en la carne. Hay muchos por ahí que ya saben también lo que era el aguijón. Nosotros no vamos a decir nada porque nosotros no lo sabemos. La palabra no nos lo dice. Algunos dicen una enfermedad, otros dicen otra cosa. Yo me concreto a decir que era un aguijón, algo que él tenía en su carne, porque eso sí lo dice. ¿Qué le dijo Dios? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Mi amado hermano, si usted tiene una debilidad, si usted tiene una incapacidad, si usted tiene alguna situación que lo está frenando, que lo está deteniendo para vivir en la gracia de Dios, preséntesela a Dios. Y si no se la quita, porque Dios no se la quitó a Pablo, Dios lo va a ayudar
a sobrellevar esa situación. Pero Dios se fortalece en la debilidad del hombre. Dios no anda buscando personas fuertes. Dios no anda buscando personas perfectas. ¿Sabe qué busca Dios? Personas humildes, sumisas, obedientes, entregadas a su voluntad y a su deseo de querer vivir como Él lo establece en su palabra. Que no nos va a ser fácil, pero si lo tenemos a Él, dice la palabra que con Cristo todo lo podemos. Así que vamos a descansar en la gracia de Dios, porque Dios, la gracia de Dios no va a brillar en mis perfecciones, créanmelo. Cuando usted se pone arriba y yo tengo y yo soy y yo conozco y yo aquí y yo allá, la gracia de Dios va a decir, bueno, ahí estás tú, brilla tú. La gracia de Dios va a brillar en nuestras debilidades y en nuestras imperfecciones. Y estamos terminando el punto número 5. La gracia de Dios se nos fue dada para extenderla a otros. No es para que yo me haga grande con ella. La gracia es, dice la palabra del Señor, que fuimos llamados a predicar las virtudes de ¿quién? De aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y una de las virtudes más grandes del Señor es esa gracia, es ese amor, esa misericordia. Pues nosotros vamos a predicar eso, no solo con nuestros labios, sino con nuestros actos, en todo. Acuérdese que es en todo. Primera de Pedro 4:10. Alguien que lo busque rápido, ya estamos terminando. Le dije al Señor, dame gracias para no hablar tanto. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buen administradores de la multiforme gracia de Dios. Gracias, mi hermano. Repitámoslo con gozo. Cada uno, conforme al don que ha recibido, ministrelo a otros. ¿Como qué? Como buenos administradores de qué? De la multiforme gracia de Dios. ¡Wow! A eso fuimos llamados, mis amados hermanos. A demostrar a otros, a compartir con otros el amor, la misericordia, el perdón, la bondad de nuestro Señor Jesucristo. Que si la tuvo con nosotros, miren, no es justo, no es, pero ni tan siquiera a los ojos humanos y peor a los ojos de Dios, aceptable que un cristiano trate mal a otra persona. Que un cristiano viva una vida que no es conforme a la palabra de Dios, si la gracia de Dios está en su vida. Así que me encanta esa parte donde el apóstol dice, demos gracias a Dios por su inefable don de la salvación. Pero a veces cometemos un error y es el hecho de que nosotros, así ya soy salva y me gozo porque soy salva. Pero no nos damos cuenta que la gracia de Dios no solo nos salva. La gracia de Dios, mi amado hermano, póngaselo aquí desde ahora para adelante, transforma su forma de vivir, cambia su manera de actuar, su manera de pensar, su manera de caminar. Y debemos de vivirla conforme no a lo que yo quiero, no a lo que yo busco, no a lo que yo deseo. Jóvenes, si nosotros los adultos nos pudiéramos sentar con ustedes en una plática y contarles cuántos sueños teníamos cuando teníamos la edad de ustedes.
cuántas cosas deseábamos, cuántas cosas buscábamos y cómo todo nos cambió cuando en un momentito determinado el Señor nos encontró y le pudimos dar la respuesta: heme aquí, Señor, yo quiero servirte y vivir conforme a tu palabra. Muchas cosas cambiaron, sueños se quedaron atrás, ilusiones se quedaron, pero podemos decirle de todo corazón y dar testimonio vivo de que nuestra vida no ha sido fácil. Pero ¿saben qué? Los mejores años que hemos vivido son aquellos que hemos vivido bajo la gracia del Señor. Hemos tenido fuerza para luchar ante las adversidades de la vida. Hemos tenido fuerza para aprender a vivir en abundancia y en pobreza. Tuve mucho y un día me quedé con que solo tenía un cuarto y una cama para dormir. Pero dentro de todo eso, el amor de Dios nos sostiene. Y hablamos no por hablar, hablamos con un testimonio vivo de la grandeza de Dios en nuestras vidas. Podemos decir con seguridad y con certeza, mi amado hermano, que la gracia de Dios lo sostiene, nos levanta, nos anima, nos motiva, nos provee. No importa la situación por la que estemos pasando. Dios está con nosotros. Puede inclinar su rostro. Señor, te damos gracias por tu palabra. De verdad, oh Dios,